Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes, capítulo 17, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Voy a invitarte para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este día que nos das. Y te damos gracias, Padre, porque nos provees lo necesario para nuestra existencia. De esta manera, Señor, humildemente venimos delante de ti para solicitar sabiduría, entendimiento, que ilumines nuestra mente con el poder de tu Espíritu para que podamos comprender tu palabra. Las lecciones de Israel las podamos aprender y podamos aplicarlas a nuestras realidades personales. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Consideremos por un momento el pacto que Dios hizo con el hombre y con Israel. Dios creó al hombre con la capacidad de elegir. De esta manera establece un pacto con él. Dios le da la vida al ser humano con una condición, que debían adorar y reconocer a Dios como Dios. Por eso el día que rompan el pacto, el hombre debía morir, porque Dios no estaría obligado a mantener el pacto, porque el hombre lo violó, y el hombre no tiene vida en sí mismo. Ahora, este mismo pacto lo hizo con Israel. Ellos serían una gran nación con la misma condición: adorar y reconocer a Dios como Dios. Pero ellos rompieron el pacto de Dios. Israel como nación solo podría existir, crecer y ser grande por el poder de Dios. Pero al romper el pacto, ellos quedaron a merced de las naciones paganas y de esta manera labraron su propia destrucción. Y este es el tema que vamos a estudiar en el capítulo 17 de Segundo de Reyes, la caída de Samaria y la deportación de sus habitantes. Leamos los versículos 1 y 2. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. En el capítulo anterior estudiamos el reinado de Acaz en Judá y vuelve el ente del escritor bíblico a hablar de Israel, el reino del norte. En capítulos anteriores estudiamos que Oseas había conspirado contra Peca y lo asesinó, y ahora se hace rey de Israel. Y se dice que Oseas fue obligado a reconocer la soberanía de Asiria. Algunos registros históricos dan a entender que el ascenso de Oseas al trono de Israel se debe en gran medida a la intervención del rey de Asiria. El resumen de este rey es que hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero no como sus antecesores. Oseas no se destacó por su impiedad, como lo habían hecho algunos de los reyes que lo precedieron. Si hubiera tomado medidas activas de reforma, la nación podría haberse salvado aún en esa hora tardía. Dios es misericordioso y lento para la ira, pero cuando la iniquidad llega a cierto límite y se rechazan repetidas veces sus amonestaciones, sobrevienen los castigos. Sin duda, Oseas no hizo nada para detener el castigo de Dios. Pero no todo salió bien para Oseas. Leamos los versículos 3 al 6. Salmanasar, rey de los asirios, subió contra Oseas, quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel.
Luego el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Lo estableció en Halah, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Hay una historia interesante aquí que debemos considerar. Salmanasar V sucedió en el trono de Asiria a su padre Tiglat-Pileser III. Este hombre fortaleció el reino de Asiria y Oseas, rey de Israel, le fue siervo, es decir, fue un rey vasallo cuando Salmanasar subió al trono. Pero Oseas, en su necio proceder y desentendiendo la política internacional de aquella época, buscó apoyo de So, que era el rey de Egipto. Este rey So era conocido en los anales de la historia como Osorcón IV de la 12ª dinastía de Egipto, pero era una nación en total decadencia, sin mucha fuerza. Oseas decide no volver a pagar tributo a Siria y aliarse con la débil Egipto. Esto, por supuesto, fue comenzar a labrar la ruina de Israel. Salmanasar y posteriormente su hijo Sargón II sitiaron la ciudad de Samaria por 3 años. Tomó cautivos de Samaria, apresó a Oseas, del cual no se vuelve a mencionar absolutamente nada, ni cómo murió, ni nada de esa historia. Ya no se vuelve a mencionar más de su reinado. Los israelitas fueron llevados cautivos a la tierra alta del valle del Tigris y del Éufrates y nunca más regresaron a su patria. Posteriormente la ciudad de Samaria fue ocupada por extranjeros. Dios había advertido a Israel sobre todas estas cosas, pero lamentablemente no hicieron caso, no cambiaron su proceder y la ruina se hizo realidad. El Señor pasa a dar una serie de explicaciones de lo que le sucedió a Israel, razones por las cuales desapareció el reino del norte. La primera, adoración a dioses falsos. Versículos 7 y 8 de Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice: esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón, rey de Egipto. Adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. La principal razón de la caída de Israel es que pecaron contra Dios. El pecado fue la causa por la cual Dios expulsó a nuestros primeros padres del Edén y es la razón de toda la angustia que desde entonces ha sobrevenido a la raza humana. La humanidad no tiene mayor enemigo que el pecado. Destruye cuanto toca, individuo, nación o planeta. Se olvidaron que aunque por cortesía o respeto debieron ser fiel al que los sacó de Egipto, difícilmente podrían haber manifestado una ingratitud mayor que olvidarse de las mercedes y bondades divinas. La idolatría de los hebreos significaba una culpa extremadamente mayor que la de los otros pueblos, porque los paganos tenían solo un grado limitado de luz y no habían experimentado las maravillosas bendiciones que Dios había derramado sobre el pueblo escogido. Los israelitas sabían por experiencia personal que Dios era bondadoso, era benéfico, pero a pesar de todo, se apartaron de él para adorar a falsos dioses. El pueblo de Dios, que debió establecer ante el mundo la adoración al verdadero Dios, ahora resulta que ellos adoptan los estatutos y la adoración de las naciones que Dios había expulsado de Canaán. Y los culpables de esa debacle moral y política fueron los reyes de Israel, que introdujeron la adoración a Baal y a Astarte y los becerros de oro. Sin embargo, el pueblo no por eso quedó sin culpa, pues los hombres son responsables en forma individual por los actos que cometen. El mal proceder del dirigente no es excusa para que sus seguidores lo imiten. Esto es algo que debemos considerar en la actualidad. No tenemos excusa delante de Dios cuando tenemos todas las ventajas para estudiar y entender la voluntad de Dios. Tenemos acceso a la Biblia en forma escrita y fácil.
El problema es que hoy dedicamos más tiempos a cosas de menos importancia y desplazamos a Dios en un segundo término. La segunda explicación que da el Señor sobre lo que le pasó a Israel es el establecimiento de la idolatría en Israel. Leamos los versículos 9 al 12. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra Jehová su Dios. Se edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Servían además a los ídolos, acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer tal cosa. Una de las razones es que muchas de las prácticas impropias eran hechas secretamente. Los israelitas fueron pérfidos y engañosos para realizar sus iniquidades. Muchas veces hubo una manifestación exterior de religión y decencia, con la cual cubrían sus prácticas viles e inmorales con un manto de disimulación. Pretendían servir a Jehová, pero practicaban costumbres directamente opuestas a los principios del reino de Dios. Se promovía el culto idolátrico en lugares altos y santuarios privados. El culto idolátrico en estos lugares iba acompañado a menudo de grandes inmoralidades. En los cultos nativos de fertilidad, los adoradores participaban en las prácticas más vergonzosas. Se convierte en una nación como las otras, con prácticas malas que provocaron la ira de Dios, que es su indignación contra el pecado. La tercera razón que da el Señor es que no escucharon las amonestaciones que el Señor envió por medio de sus siervos los profetas. Leamos los versículos 13 al 17. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová les había mandado que no obraran como ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a adivinaciones y agureros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su ira. El Señor en su bondad amonestó, es decir, exhortó solemnemente, reiteró, advirtió, y muchas veces las amonestaciones fueron severas, pero se daban para ayudar a la gente a que se diera cuenta del peligro de sus malos caminos y se apartara de sus iniquidades. Si no se arrepentían, al menos no podrían con justicia culpar a Dios por su ruina. Los llamados que hacía a través de los profetas, hombres tales como Elías, Eliseos y otros profetas. Además estaban las escuelas de los profetas que cumplieron una función importante de llamar, de volver al pueblo a la escritura, pero ellos no escucharon. Esto es algo que debe llamar la atención de todos nosotros. No ha habido una generación a la que el Señor haya enviado los más solemnes mensajes que a la generación actual. Y es tiempo de prestar oído al mensaje que el Señor nos ha dado. Dios nos llama, no obliga, y esto es algo que Dios no podía hacer en lugar de su pueblo. Dios invita, suplica, presenta alicientes e insta, pero nunca obliga. Si los hombres no le entregan la voluntad a Dios, Dios nada puede hacer para salvarlos.
Dice la Escritura que ellos, en cierta medida, endurecieron la cerviz. Esta es una expresión hebrea común que denota obstinación, firme y terco egoísmo. No creyeron en Jehová su Dios. Esto enfatiza el nivel de incredulidad del pueblo de Israel. Dios los había guiado y le había dado evidencias claras de su amor y poder, pero ellos no quisieron creer, no confiaron en Dios, no siguieron su voluntad, no ejercieron fe. Cuando una persona rechaza la ley y los testimonios del Señor, no demuestra sabiduría, sino necedad, porque cambia los mayores tesoros del cielo por las cosas vanas, por nada. Los israelitas no se dieron cuenta de su gran necedad al rechazar a Dios y sus estatutos e ir por los caminos del mal. Estaban renunciando a su reino y a todas las perspectivas de felicidad y paz por las cosas vanas de este mundo, por buscar cosas sin valor. Se autoaniquilaron. Algo más, dice que dejaron los mandamientos de Jehová. Cuando los israelitas comenzaron a servir a ídolos y se apartaron de Dios, pronto se encontraron quebrantando todos los mandamientos del Señor. Un profeta de esa época expresa así la defección del reino de Israel. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Así que se enfatiza que en vez de seguir al Señor y adorarlo por fe, ellos siguieron su terco camino y levantaron imágenes de Acera y de otros dioses paganos. Y no solo eso, sacrificaron a sus ídolos en los altares del pecado y se entregaron a las prácticas de la adivinación y la hechicería. Quienes participaban en estas prácticas inicuas se transformaban en siervos de los poderes demoníacos que respaldaban esos ritos ocultos y misteriosos. En lugar de ser siervos de Dios, se convirtieron en esclavos de Satanás. Entonces vieron los resultados de su conducta perversa, y es lo que el Señor explica en los versículos 18 al 23. Dice: por lo tanto Jehová se enfureció tanto contra Israel que los quitó de delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. En lugar de ser siervos de Dios, se convirtieron en esclavos de Satanás. Entonces el Señor explica los resultados que vendrían por su conducta. Leamos los versículos 18 al 23. Por lo tanto Jehová se enfureció tanto contra Israel que los quitó de delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Entonces desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando se separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino de Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos hasta que Jehová apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Los resultados de haberse alejado de Dios, de haber dado la espalda a su gran benefactor, al haber desoído la amonestación divina, haber perseguido a los profetas, haber instaurado un sistema de adoración falso, Israel perdió su razón de ser como nación. Y esta amonestación no solo era para Israel del norte, cuyo rey Jeroboam estableció separándose de Judá, sino que también la llevó por el camino de la idolatría. Jeroboam abrió las compuertas de la iniquidad. La inundación por fin sumió a la nación en la ruina total. Si el pueblo hubiera tenido firmes convicciones religiosas, podría haberse resistido a la influencia perniciosa de su rey. Pero esta amonestación también era para Judá, que correría la misma suerte
de su vecina del norte. Al dejar a un lado los mandamientos de Dios y sus consejos, se ubicaron en el camino de la ruina. La gran tragedia es que el castigo de Israel fue la pérdida de su condición como nación. La nación desaparece. Es cierto que la tragedia es individual, pero afectó a toda la nación. Fueron llevados cautivos y nunca más volvieron a su tierra. Ya no existirían más como nación. La siguiente sección de Segundo de Reyes, capítulo 17, es la intención que tiene Asiria de repoblar a Samaria, versículos 24 hasta el 41. Al parecer, esto es lo que da origen a lo que conocemos en el Nuevo Testamento como los samaritanos. Leamos los versículos 24 al 26. Dice: el rey de Asiria llevó gente de Babilonia a Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y la puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El sistema asirio de deportación no se aplicó solo en el caso de Israel, sino también en todos los pueblos sometidos por su poder. En este momento, Babilonia estaba bajo el dominio asirio, pero se hallaba en estado de efervescencia. Para impedir rebeliones, los asirios llevaron a muchos babilonios al país de Israel. Así que una repoblación de Samaria y de cada una de las ciudades que se mencionan para evitar que los israelitas volvieran a ser mayoría y se levantaran contra ellos. Pero algo sucedió. Aparecieron leones que hacían un terrible daño y estos animales abundaban en esta región. Quizás habían disminuido considerablemente por el mandato de algunos reyes, pero no estaban extintos. Llegaron los habitantes de esta región, estos nuevos habitantes, a considerar que eso se debía al Dios que ocupaba esas tierras. En su mayoría, los dioses del cercano oriente eran dioses locales, cada uno con sus peculiaridades. La gente deportada a Israel pensó que de alguna manera habían ofendido a los dioses del lugar, y por eso les habían enviado leones como un azote. Cuando vinieron al rey asirio, que en ese momento era Sargón, el hijo de Salmanasar, consideró que lo más prudente era enviar sacerdotes que le enseñaran a adorar al Dios de Israel. Leamos los versículos 27 al 33. Y el rey de Asiria ordenó: llevad allá a algunos de los sacerdotes que trajisteis de ese lugar, que vaya y habite allí y les envíe la ley del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivo a Samaria fue y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Sima, los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían además a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así que el rey asirio busca entre los cautivos algunos sacerdotes. Entonces tomó a uno de ellos y se lo llevó a Samaria, y este sacerdote se estableció en Betel. Su tarea era enseñar cómo se debía adorar al Dios de Israel. La gente le escuchó, aprendió cómo adorar a Dios
pero no abandonó su camino de idolatría. Dice la Escritura, pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba. Y ahí hay una mención de una cantidad de dioses, es decir, ellos escucharon quién era el Dios de las tierras de Israel, pero no estaban dispuestos a abandonar sus costumbres y adorar a Dios. Y los de Samaria empezaron a levantar sus dioses en cada población. El texto menciona algunos de estos dioses. E incluso siguieron con la práctica abominable de sacrificar a sus hijos, pasándolos por el fuego. Pero dice algo interesante. El versículo dice, temían además a Jehová. Es decir, además de la adoración a sus dioses, reconocían al Dios nacional de Israel. Antes no habían temido a Jehová, pero ahora ya le temían, pero lo consideraban un Dios local. La influencia del sacerdote de Betel no transformó a esta gente en verdaderos adoradores del Dios del cielo. Pero además, dice, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes para lugares altos. Es decir, se hicieron sacerdotes de entre todas las clases del pueblo sin tomar en cuenta las cualidades que debían caracterizar a las personas consagradas al servicio de la religión. Esta adoración a Dios y a los dioses falsos al mismo tiempo no era algo que Dios aceptara. Esto trajo la reprensión divina. Veamos los versículos 34 hasta el 41. Todavía hoy hacen como antes, no temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Cuando Jehová hizo un pacto con ellos, les mandó, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Solo a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido. A éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, sino temed a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su costumbre antigua. Así aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. En este pasaje se afirma que combinaban el culto a Jehová con la adoración de muchos otros dioses y diosas. Este versículo hace resaltar que de ninguna manera era un verdadero reconocimiento del Señor. Si hubiesen reconocido al Señor, habrían estudiado sus leyes, se hubieran esforzado por cumplirlas. Nadie puede servir a Dios y a los ídolos. Hay un solo Dios verdadero, y los que en una forma u otra reconocen otros dioses no temen en verdad al Señor. El nuevo culto híbrido de Samaria no reconocía los estatutos divinos dados a Israel, ni era capaz de hacerlo. En buena medida se dejaron de lado la ley del Señor y las ordenanzas de la ley mosaica. Los israelitas que habían quedado en el país se mezclaron con los nuevos pobladores y se unieron a ellos en su culto idolátrico. No obedecieron el mandamiento del Señor, que en los dos primeros prohíbe el no tener otros dioses. El primero dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento prohíbe que se levanten imágenes y se las adore como dioses. Ellos desconocieron de esta manera la autoridad divina sobre Israel, ya que Dios era quien había sacado a Israel de Egipto y los había hecho una nación grande y poderosa. Pero no quisieron adorarlo como se debe y sufren las consecuencias de su pecado. Casi inmediatamente después de que Dios hizo su pacto con Israel, el pueblo prometió ser obediente. Los israelitas mostraron su tendencia al error al adorar al becerro de oro. Y esa tendencia permaneció a lo largo de su historia. Se olvidaban de Dios, adoraban a dioses paganos, eran oprimidos por las naciones y posteriormente se daban cuenta de su error, pedían perdón. Dios los perdonaba y les enviaba un libertador, y
y en nada cambiaron esa tendencia, hasta que el castigo final llegó. Así termina la historia de Israel. Ese pueblo que debía haber sido especial tesoro para todos los pueblos, nunca se había iniciado un pueblo con mejores auspicios, ni tampoco terminó una nación alguna con mayor ignominia y desgracia. Poco se sabe de lo que pasó con las tribus del norte tras su cautiverio. Quizás muchos se mezclaron con las gentes de otras naciones, perdieron su identidad. Otros siguieron adorando a Jehová y se unieron con los judíos del cautiverio babilónico. Algunos volvieron con los exiliados de Judá al mando de Zorobabel y Esdras. En tiempos del Nuevo Testamento se encontraban judíos y prosélitos en Media, en Partia, en Elam, en Capadocia, en Frigia, Egipto, Libia, Cirene, Creta, Arabia y por todo el oriente. No podría decirse cuántos de ellos eran descendientes de los israelitas que fueron llevados cautivos por los asirios. Apreciados amigos y hermanos, Dios es paciente y tardo para la ira y grande en misericordia. Pero algo debemos tener en claro: Dios no va a aguantar el pecado para siempre. Llegará un momento inevitable en que tendrá que intervenir para poner fin a tanto mal. El asunto es que nosotros no debemos imitar la costumbre de adorar a Dios y a la vez adorar los ídolos de este mundo. Dios no acepta una adoración dividida, sino una adoración de corazón. Como Dios no obliga a nadie, Él espera que le adoremos de corazón y con franqueza. Además, para el Señor es todo o nada. Nadie puede servir a dos señores. Por eso la invitación de hoy es rendirse completamente al servicio del Señor para que Él pueda hacer una gran obra en nuestra vida. Por eso, mi amigo y hermano, te invito a que vengas a Jesús y entregues tu vida completamente al Señor. Él obrará. Confía en Él, que el Señor hará su obra en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.